Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura, como les dije en nuestro programa anterior, noviembre es un mes de premios, de mirar para atrás, de valorizar todo lo que se ha hecho, todo lo que hay que distinguir, y por eso esta noche seguimos con los premios. En este caso, les cuento que el pasado 13 de noviembre tuvo lugar la 28ª ceremonia de la entrega de los premios Clarín Novela y también se entregó el premio Eña a la Trayectoria en el antiguo Palacio de la Prensa. La ministra de Cultura de la ciudad, Gabriela Ricardes, destacó a Buenos Aires como capital cultural, como una ciudad donde la cultura es parte intrínseca de la vida cotidiana de los porteños, y expresó que resulta imposible concebir la vida ciudadana de esta ciudad sin su cultura y su producción artística, cosa que yo permanentemente rubrico en nuestro programa. Este año el premio distinguió a la novela Cuaderno Inglés de Daniel Morales Perea, con seudónimo Garp. El español, de origen malagueño, se impuso con su obra entre 1284 originales, con historias llegadas desde España, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela y obviamente la Argentina. El jurado estuvo integrado por la argentina Mariana Enríquez, reconocidísima autora, el español Javier Cercas y Alberto Fuguet, cineasta y escritor chileno. El Palacio de la Prensa fue sede del evento. Es un edificio deslumbrante, monumento histórico nacional. No sé si nuestros oyentes lo conocen por dentro, si no los invito a visitarlo. Y este palacio, desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, mantuvo informada a la sociedad porteña porque fue la sede del diario La Prensa. Desde su torre, La Sirena anunciaba las noticias más trascendentes, más movilizadoras, y esa torre posee un reloj Garnier que es el único en la ciudad y seguramente en el país. Actualmente es sede de las oficinas del Ministerio de Cultura de la ciudad y allí se ha constituido el espacio Casa de la Cultura, donde atiende la ministra de Cultura Ricardes. Su tradición periodística se mantiene con su biblioteca, bautizada Tomás Eloy Martínez, que fue narrador y maestro de periodistas. El ganador de este premio Clarín Novela, de esta edición, digamos, Daniel Morales Perea, de 42 años, rompe la estadística al ganar el premio Clarín Alfaguara, que concede cada año el Grupo Clarín. ¿Y por qué? Bueno, hacía mucho que no lo ganaba un español. Gaditano de nacimiento, pero malagueño de adopción, es licenciado en filosofía y ha vivido en varias ciudades, en Santiago de Compostela, en París,
Salamanca, en Granada, y actualmente vive en Londres. Su actividad en este momento es el house sitting, eh, que lo lleva a cambiar permanentemente de vivienda. Él mismo, en su discurso, que fue un discurso improvisado, no llegó a un discurso escrito, contó que él estaba viviendo en Londres porque había descubierto el house sitting, que les confieso que yo no sabía de qué se trataba, que consiste en personas que atienden o cuidan las casas de terceros que tienen que viajar o ausentarse por distintos motivos. Esto lo lleva a cambiar permanentemente de vivienda. Él contó que el premio le llegó en el momento más oportuno porque había mandado el manuscrito de su novela a varias editoriales y estaba desalentado y falto de motivación. Como les conté, no trajo un discurso preparado y contó su vida, lo que había estudiado y cómo esta actividad del housekeeping le sirve para escribir a tiempo completo. Él escribió varias novelas y libros de cuentos y ha tenido previamente otros premios. La novela titulada Habrá valido la pena, elogiada por un jurado presidido nada menos que por Luis Goitisolo en 2017, el premio Vuelta la Cometa, también el Caja España de Madrid, del libro de cuentos, y el Federico García Lorca de la Universidad de Granada. Y en 2021 ganó la séptima edición del premio Feel Good por su otra novela titulada ¿Dónde están mis amigos? Cuando terminó sus estudios en Málaga, se independizó y se fue a la otra punta de España. Como vemos, tiene un espíritu bastante libre y aventurero en alguna medida. Bueno, en cuanto a Ricardo Kirschbaum, el editor general de Clarín, eh, dio la bienvenida a los asistentes y evocó la primera presentación eh, del premio Clarín Novela con Una noche con Sabrina Lab de Pedro Mairal, que fue la primera novela ganadora merecedora de este premio. Con un jurado integrado por nada menos que Adolfo Bioy Casares, Augusto Roa Bastos y Guillermo Cabrera Infante. Un lujo de jurado. Creo que ya hoy no existen en la lengua castellana escritores, o quedan muy pocos, de esa talla. Bueno, Kirschbaum explicitó que el premio, y acá lo cito porque algunas de sus palabras realmente fueron para citarlas. El premio, dijo Kirschbaum, es un homenaje a los resistentes, los editores que no se rinden y los lectores que exigen una oferta literaria superlativa. Aludió a los tiempos que estamos transitando con una sociedad que se enfrenta a preguntas y a temas que parecían saldados. Acá también lo cité. También a los desafíos de la transformación digital que, sí lo cito, ha creado una nueva cultura sobre las ruinas del antiguo régimen. Citó a Javier Cercas cuando dice que el periodista debe encontrar la fórmula para explicar fácil un tema difícil.
y añadió que ese no es solo un atributo del periodismo, sino de la literatura. La reflexión final fue que si probablemente lo único que el hombre realmente entiende, lo que conserva en su memoria son los relatos, si será por eso que las grandes batallas que hoy se libran son para imponer una narrativa cultural y política. Y dejó la inquietud picando entre la audiencia. Los discursos de los jurados fueron también magníficos. Javier Cercas señaló que el protagonista de la novela es un lector que a medida que escribe se descubre como escritor y sobre todo descubre lo más importante. Y aquí lo cito. Descubre que la vida más común, la más vulgar, la más ordenada, se puede convertir en extraordinaria gracias al poder de la escritura. Magnífico lo que dijo Cercas. Mariana Enríquez, muy aguda también, comenzó diciendo que felicitaba a todos los finalistas y expresó que los premios también sirven para los que no ganaron, porque quedan como finalistas y eso les da visibilidad a futuro. Alberto Fuguet dijo que era importante que los premios den a una oportunidad a voces nuevas. Señaló también la importancia de este premio porque la mayoría de los premios están ligados a editoriales y terminó haciendo un elogio magnífico de la cultura argentina, diciendo que la Argentina sigue siendo un faro en el contexto global. El premio a la trayectoria fue otorgado a Ricardo Alac. Ricardo Alac ha dejado una huella imborrable en el Teatro Nacional con más de 20 obras y un legado que perdura como uno de los fundadores de Teatro Abierto en tiempos de represión en la Argentina. Teatro Abierto fue una voz que se abrió paso y que dijo muchas cosas que los demás callaban en momentos difíciles de nuestro pasado reciente. Fue presentado por Héctor Pavón, editor general de la revista Eñe, y dijo, su teatro, esto lo dijo Pavón, ¿no? Y lo estoy citando, su teatro se detiene en los vínculos, en los conflictos morales, en la dignidad del trabajo, en las contradicciones de la vida cotidiana. Es un estilo que no se aleja del espectador, sino que lo interpela y lo conmueve. Vaya si lo conmueve. Bueno, podemos decir que Ricardo Alac se suma a los intelectuales y artistas que también fueron celebrados por la revista Eñe en ediciones anteriores. Por ejemplo, Fontana Rosa, José Emilio Burucúa, más conocido como Gastón Burucúa, Luis Felipe Yuyo Noé, el querido Yuyo Noé, que partió hace poco tiempo. Eh, bueno, Marta Minujín, Fito Fitterman, eh, Nicolás García Uriburu, Juan José Saer y María Moreno. En la ceremonia estuvo la primera plana de Clarín, estuvo Aranda, Kirschbaum, Martín Echevers, los responsables de Viva y de Eñe, muchos periodistas como Patricia Kolesnikov, Marcelo Zapata y Silvia Mercado, el empresario Jorge Fontevecchia, también personalidades del mundo de la literatura y la cultura como Silvia Iparraguirre, Ana María Schwa, Nacho Iraola, titular de Naeschi,
la librería, y autores como Elsa Osorio, Silvia Plager, Guillermo Martínez y muchos otros. Bueno, estimados oyentes, después de este editorial que me costó recortar porque había muchísimo por decir de esa ceremonia magnífica donde se respiró un auténtico clima de fiesta que no es habitual en estos tiempos de la cultura argentina. Los dejo, hago una pausa y los dejo con mis invitados. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de tener en nuestro programa a un, ya no digo viejo amigo porque nos califica mal, a Ricardo Kirschbaum, que es el editor general de Clarín, que ha cuidado muchos años de nuestra amada revista Eñe, y lo estoy recibiendo. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Magdalena? ¿Cómo te va? Bien, te preguntaba en el off si eh, te estabas reponiendo de la misión cumplida. Sí, sí, sí. Ya cuando vi, Ricardo, que eran 28ª edición de los premios, no pude creer. Eh, sí, la verdad que, pero todos los años es divertido organizarlo y discutirlo y ver cómo evoluciona el premio. Cada premio tiene una vida autónoma, aunque hay una continuidad en una cuestión que a nosotros nos parece muy importante, que es lo que destacan los jurados, que es un premio donde ganan lo que dice el jurado. Este, con lo cual, eso es un poco Sí, de lo que quiso decir de alguna forma Cercas, cuando exacto, dijo que esto es una... exacto. Pero yo te diría que todos rescataron la transparencia del premio en sus discursos, los tres jurados que fueron un lujo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, esto ya se viene repitiendo con varios jurados que van cambiando. Sabés que eh, generalmente los jurados van rotando, así que salvo un periodo donde estuvo Saramago varios años, este, generalmente estamos tratando de cambiarlos, el jurado de honor lo cambiamos cada 2 años. Este año, por una particularidad que Cercas no va a poder venir el año próximo, vamos a cambiar todo el jurado, pero bueno, estamos recién saliendo de la resaca de este premio, tenemos Sí, me imagino. unos días, unos días. Pero la verdad que para mí fue una ceremonia regocijante. Yo que salvo que estuviera de viaje, siempre he estado en la ceremonia de los premios y que bueno, soy licenciada en letras, o sea, me siento en mi salsa. Entonces, yo digo, qué placer, porque lo que hablaba con algunos de los que estábamos allí esperando antes de que se iniciara la ceremonia, es un premio que ha puesto a grandes escritores en la vida, los ha lanzado. Sí, sí, bueno, no, seguramente me va a traicionar la memoria, pero bueno, Claudia Piñeiro es una, Bueno, Claudia Piñeiro es la ahora, primera que se me viene a la ejemplo, cabeza. Agustina Basterrica, Pablo Maidal, Exacto. eh, muchos otros que han participado de este premio y después han hecho una carrera bastante Bueno, exitosa, ¿no? en el Esto caso es de un premio, Claudia una sorpresa Piñeiro, porque es la primera vez que gana un español. ay, sí, Es yo la primera vez. en el editorial justamente dije eso, que rompió con la secuencia que se venía llevando, y son muchos los premios, ¿no? Sí, exactamente. Y, y además la sencillez con que subió
con que subió al escenario sin un discurso armado, preparado. Sí, sí, Eh, sí. fue muy, muy, muy grato, ¿no? La ceremonia, estábamos todos muy contentos. Los discursos de los jurados, yo te reitero, y el tuyo que tuvo un trasfondo más filosófico acerca de los tiempos en que vivimos, ¿no? Sí, bueno, yo hace tiempo que estoy preocupado, preocupado, que trato de marcar la importancia de la escritura en mi profesión. Yo soy periodista, básicamente. Sí, Hablo de oído de otros temas, pero de la escritura, yo lo planteé, bueno, me invitaron, tuve el honor de que Axel Grigelmo me convoque a una mesa redonda en Arequipa, en el Congreso Internacional de la Lengua, eh, para discutir la diferencia entre la escritura sobre papel y la escritura digital, desde el punto de vista qué periodístico. interesante, qué tema tan Tan vigente, actual, ¿no? tan Exactamente. actual. Es el, Y bueno, estaba otra persona que tiene un diario peruano, de Perú 21, la sí, directora, yo, digamos que tengo experiencia en la prensa escrita, básicamente, y también digital, pero me formé en la sí. prensa escrita, y dos directamente digitales, una chica de ESPN Colombia y el director de un sitio que se llama La Silla Vacía, colombiano. Bueno, fue una discusión interesante, partiendo de la base que, aunque el periodismo tiene reglas que hay que cumplir, sea cual fuere el soporte, el modo de expresión y los géneros son distintos. Entonces, Exacto. eh, lo que yo señalaba con alguna sorpresa y no sin preocupación es que antes, digamos, en otros tiempos, cuando te ofrecían algún candidato a entrar en una redacción, lo primero que te decían es una buena pluma. ¿Qué quería Exacto. decir? Es una Es una frase buena esa pluma. muy... Ya si uno le dice a un chico que es una buena pluma, te dice, el tipo está loco, porque no tiene nada. Tal Claro, ¿no? cual. Claro, bueno. Pero inclusive el seudónimo, ¿te acordás que se llamaba Nom de Plume, ¿no? Sí, Bueno, sí. pero ya no es una condición fundamental escribir bien para entrar en un medio digital. Sí hay otros atributos y otras habilidades que nosotros que hemos tenido que aprender y Obviamente. cuando uno aprende, lo aprende como un inmigrante, ¿no? Aprende un idioma nuevo, Absolutamente. ¿no? Ex- Un idioma nuevo que no es el idioma materno, lo aprende con dificultades, con problemas, eh, pero bueno, de todas Sí, maneras yo quería pero plantear, hay una realidad. Vos hablaste de una nueva cultura que se está como asentando sobre las ruinas de esta cultura de la exactamente, pluma, diría yo, ¿no? exactamente, bueno, porque esto arrastra el libro también, ¿no? No Sí, solo, por eso señalaba y quise ser más gráfico con los libros que son marcados por los lectores, que uno de vez en cuando exacto. Yo encuentra. tengo todos mis libros subrayados y mira, si algo lamento de la cantidad de libros que he perdido por prestarlos, es, No solo por bueno, prestarlo. yo estudié letras, entonces era imposible. Yo no puedo tener un libro en la mano, una novela en la mano sin subrayarla, sin subrayar y poner anotaciones al margen. Sí, a veces uno subraya o marca y después, años después, mira las marcas y no sabe por qué, pero no importa eso. Pero Lo, algo te dijo en especial un exactamente, párrafo. exactamente. Pero a ver, yo no conté una anécdota que le iba a contar, pero ya me parecía larga, que es en mi otra vida, cuando yo estudiaba medicina, este, eh, compré un libro en los primeros años
que yo estudiaba en Tucumán, le compré un libro al hermano de una actriz de teatro muy conocida ya, que era amiga mía, un libro de anatomía. La anatomía, si hay algo inmutable, es la anatomía, Sí, ¿no? Exactamente. inmutable. Esa es Entonces, la palabra. inmutable. Entonces, yo recuerdo que tenía el libro, que lo tengo todavía. Yo no me eh, acordaba que vos habías empezado a estudiar medicina. no he empezado, casi terminé. ¡Oh! Este, pero lo que, lo que quería significar es que que este libro, que, a ver, no sé, era un libro de 1920 o por Sí, ahí, una cosa así. Yo estoy hablando de cuando yo lo usaba en los finales comienzo de la década del 70, ¿no? Eh, eh, y decía, estaba escrito en una hoja, se ve que estaba estudiando este personaje con un amigo, y sí. decía, fulano de tal cree que la arteria epigástrica mide 8 metros. Decía con lápiz. Y a mí me pareció tan una broma entre amigos que uno lo descubre 50 años después y la entiende porque está anotada ahí, ¿no? Exacto, Pero exacto. digo, esas marcas de autor, del lector sobre un texto que no es de él, ¿no? Y del cual lo marca, y en fin, quise señalar la importancia del soporte y la importancia de la escritura. ¿Sabés que hay un sitio, Absolutamente. que no me recuerdo en este momento cómo se llama, que es un sitio donde se señala cómo esquivar con frases y con combinaciones de letras la censura que los propios buscadores te ponen? Por ejemplo, cómo decir suicidio sin decirlo, Ah, cómo, mirá. entonces, cómo ordenar letras, porque hay bots automáticos que te censuran palabras que no se pueden usar, Sí, teóricamente, ¿no? sí, Pero claro, hay fórmulas, bueno, teóricamente. ahí está, hay un diccionario de Sí. cómo hacer para saltear eso. Bueno, Uruguay es un nuevo idioma, ¿no? exacto. Ahora, yo creo que vos hiciste hincapié en tu discurso en temas muy, que yo los aludí en mi editorial, temas muy importantes en el momento que estamos viviendo de nuestra cultura. Y cuando te referís a la cultura digital, yo también lo que pensé es que con el tema del celular y de las pantallas, se ha perdido mucho la pluma, te diría, el don Y de los la libros, pluma. y los libros. Ya los adultos, los profesionales como nosotros, no ponen comas, no ponen acentos, es una selva como se escribe hoy. Bueno, pero es cierto eso, como también es cierto que yo te digo, pues yo lo tengo diariamente, esa discusión acá, pues yo Sí, lo leo con otra óptica a los textos. claro. ¿No? Y entonces, muchas veces alguno me mira como diciendo, ¿y cuál es la importancia de que use una palabra de una forma o de otra? No es que, a ver, pues yo le digo, pasale el corrector, por lo menos. No, la importancia Pero el existe. corrector te puede llevar a lugares insospechados No, también, ¿no? sí, es cierto. Yo soy renuente al corrector. Yo pienso que, porque a veces una coma mm, puesta La donde coma no la tiene que poner el corresponde escritor. cambia una idea, ¿eh? Exactamente. Puede provocar un conflicto, digamos. Por lo menos, sí. ¿No Por lo es menos. Pero de cierto? todas maneras, a ver, no llegamos a ninguna conclusión, pero fue interesante plantearlo. eh, y bueno, estoy en esa Claro. tesitura ahora. Una consulta, Ricardo. ¿Y vos, los manuscritos, porque hay un jurado, pero vos los manuscritos no los lees el ganador. No, yo no tengo. Hay Los un finalistas, circuito, digamos, no. hay un prejurado, Sí, eso ya lo sé. Sí, hay un grupo de lectores
Sí, bien, y le recomiendan al prejurado, elevan. A ver, 10. es un trabajo que hace poca gente ante un volumen No, impresionante de... además, este año, felicitaciones, porque la cantidad de originales que recibieron indica la trascendencia del premio. Sí, es cierto. Y tuvimos, y bueno, y lo digital te da una ventaja, que antes tenía que un tema físico, Sí, porque claro. uno tenía que llevar el original, tres ejemplares, en fin, Sí, ¿no? Ahora es un simple clic en la computadora y se manda. De todas maneras, bueno, y los jurados, el jurado de honor solo recibe máximo 10 propuestas. claro, exacto. Por ejemplo, especialmente recibió solo 7. Bueno. Pero me han dicho que las 7 estaban muy bien. Estaban muy Bueno, bien. Ricardo, lo voy a dejar sin minutos a Daniel Morales Lo y no tenemos acá, quiero. bueno. No, Dale. no, no, no quiero. Pero, y además también lo vamos a entrevistar a Ricardo Alac. Así Ah, que este va a ser un programa. Te agradezco tu presencia en nuestro programa como y siempre. adelante con ese premio fantástico. ¿Eh? Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Chau, Adiós, chau. gracias. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faíaz. Estimados oyentes, tengo la alegría de recibir en este programa al ganador del premio Clarín Novela de este año, que es Daniel Morales Perea, que rompió la racha en 28 ediciones del premio. Es el primer español que lo gana. Así que nuevamente felicitaciones, Daniel. Bienvenido a mi programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo Sí, te... eso que dices de la racha suele ser al revés. Suelen ser escritores argentinos quienes ganan los premios en España, porque tenéis una Sí, tradición literaria tan fuerte. Yo siempre sí. estoy un poco acomplejado cuando estoy rodeado o cuando entro en contacto con escritores argentinos, precisamente por eso. Bueno, los escritores argentinos se sienten en España como en su salsa realmente, ¿no? Y además, yo te quiero comentar algo que es personal. Yo cuando fui a la entrega, a la ceremonia de entrega de los premios, acababa de volver de un viaje por España que empezó en Toledo, hicimos Andalucía y visitamos, bueno, eh, Cádiz, Granada, Sevilla, Valencia, Málaga o Málaga, Valencia y Barcelona. Terminó en Barcelona. Y la verdad es que escuchar tu acento cuando subiste al estrado me resultó familiar, porque fue muy lindo, ¿no? Porque ustedes hablan diferente, pronuncian las zetas diferente. Bueno, contanos qué significa para vos este premio. Eh, bueno, hablé un poco de ello en la ceremonia. La verdad que fue un Pero shock. nuestros oyentes son Claro, claro, muchísimos, sí. así que Sí, bueno, es un paso adelante, Bueno, antes de nada fue una sorpresa, eso fue lo primero. Yo, de hecho, cuando vi que se habían presentado 1.200 y pico novelas, automáticamente ya descarté la posibilidad de ganarlo. De hecho, en ese momento empecé a pensar en otras editoriales a las que podría enviarlo porque me parecía completamente imposible. Y bueno, luego ya me enteré de que era finalista, seguía pensando que era completamente imposible y al final pues mira, gané. Y sí, ¿qué significa para mí? La verdad es que está por ver, ¿no? Porque está un poco en claro, el futuro. recién Pero arrancás. sí, Y el pero libro todavía no está en la vida porque no ha sido editado, ¿no? sí, todavía no. Pero sea como sea, yo creo que va a ser positivo, sin ninguna duda. Es un premio de primer nivel. De ahí han salido escritores que hoy son muy reconocidos y que han tenido una carrera, que siguen teniendo una carrera muy, muy fructífera. Y ojalá yo pudiera instalarme en esa estela.
escritores reconocidos y traducidos a muchos idiomas, porque por ejemplo con Ricardo Kirschbaum, el editor general de Clarín, recordábamos cuando lo ganó Claudia Piñeiro hace muchos años, que no era una persona que se había dedicado su vida a la escritura, que creo que era contadora de origen, eh, y realmente Claudia Piñeiro, después de Borges y Cortázar, es la autora más traducida eh, en, a mayor cantidad de idiomas de la Argentina. Entonces, mirá de qué te estoy hablando. Además, supongo que también haber tenido 3 jurados como Javier Cercas, Mariana Enríquez y Fuguet, también jerarquiza el premio, ¿no? Sin duda. Ya nada más que tener la oportunidad de que te lean personas de tanta categoría, gente a la que uno admira y en cuyo criterio confía, eso ya es un privilegio. Luego que te premien es mucho más. Y lo que decías sí es verdad que, claro, este tipo de premios te dan una inyección de confianza tan fuerte que incluso personas que a lo mejor no pensaban en tener una carrera literaria larga y sólida, simplemente por la inyección de confianza ya se acaban dedicando a eso y otros muchos que llevan mucho tiempo intentándolo, como en mi caso. Y que a lo mejor de todas maneras, vos no sos neófito, porque no. Vos tenías algunos premios previos a estuve leyendo. O sea que a vos la escritura es importante en tu vida desde hace mucho. ¿Cómo te volcaste a la escritura? Pues mira, fue un poco una suma de circunstancias. Yo estudié filosofía y cuando terminé la carrera, ya durante la carrera yo sabía que lo que me gustaba no era la filosofía, sino la literatura, sobre todo la ficción, novelas, relatos. Y cuando terminé la carrera, me fui de casa, estaba en un piso compartido, llegó un momento en que tenía que pagar el alquiler, se me había acabado el dinero. Y ahí en una biblioteca vi un cartel anunciando un concurso de relatos. Y el plazo terminaba dentro de una semana. Algo dentro de mí hizo clic, me puse automáticamente a escribir un relato que escribí en una semana. Y aunque no gané ese premio, no gané ese premio, pero gané otro. ¿Vos en qué ciudad estudiaste? Yo estudié en Málaga. En Málaga. Sí, aquí es de donde soy. Y cuando eso ocurrió, yo estaba en la otra punta de España, en Santiago de Compostela. En la otra punta. Sí. Y por ahí fue un poco como salió. Gané justo el dinero cuando necesitaba pagar el alquiler. Y pensé, aquí puedo yo sacar un poco de dinero para sobrevivir durante una temporada. En fin, seguí escribiendo relatos porque descubrí que me encantaba y que era lo que realmente quería hacer. Y así poco a poco, pues bueno, premio a premio, poco a poco la ambición, digamos, que subió y terminé escribiendo novelas y así hasta el día de hoy. O sea que por lo que vos contaste y la actividad que tenés ahora, vos elegiste dedicarte al housekeeping, que yo no, bueno, había escuchado, pero no sabía que era calificado casi como un oficio, digamos, como una actividad, no sé si oficio, una actividad, digamos, pero que te permite... No sé si es un oficio, yo no lo llamaría oficio porque... No es un oficio, es una actividad. Sí, no está remunerado. Tu oficio es la escritura, en todo caso. Bueno, podemos decirlo así, sí. Supongo que es algo que dedico mi tiempo, sí. Digamos que organizo mi vida alrededor de la escritura y esto del house sitting es una forma de comprar tiempo y permitirme a mí mismo dedicar la mayor parte de mis energías a escribir, que es lo que quiero hacer. Eso consiste en que hay gente que se va de vacaciones durante una temporada, necesitan a alguien que le cuide la casa y a veces también las mascotas y bueno, te quedas allí, no pagas alquiler, ellos tampoco te pagan a ti, pero bueno, te permite... Y estás tranquilo. Sí, tienes tiempo, no tienes que trabajar o no tienes que trabajar mucho porque no pagas alquiler. Sí. Claro. ¿Y tenés una disciplina de escritura? Porque eso también varía según los autores.
Yo les he escuchado, he ido a congresos de la lengua española, a los famosos congresos internacionales de la lengua española, ¿no? Me tocó coordinar uno hace muchos años, el de Rosario, en el año 2003, y bueno, realmente cada escritor tiene su estilo, no sé, para encarar la escritura. ¿Cuál es el tuyo? Pues no sé si me gusta mucho hablar de eso porque parece que cuando describes tu estilo estás dando consejos y realmente, como tú dices, cada No, uno tiene su estilo y cada cual encuentra, ¿no? Su Sí, camino. eso es así. Hay gente que necesita escribir cada día, hay gente que necesita pues darse un tiempo libre para pensar, organizar ideas y después lanzarse a la escritura. En mi caso, es un poco una combinación de ambas. Yo durante mucho tiempo me he obligado a escribir a diario, estar de tal hora a tal hora escribiendo sí o sí. Sí, es lo que hacen algunos autores, Sí, he descubierto con el tiempo que eso no funciona para mí. Sé que funciona para otra gente y me parece estupendo, pero no para vos, no claro. para mí, porque malgasto muchas energías luchando contra un texto que no quiere salir, no quiere salir, no quiere salir, y al final lo que hago Mejor es cansarme. dejarlo, Mejor dejarlo por un rato, es un descanso activo, yo lo claro. llamaría así. Lees cosas que están relacionadas con lo que estás escribiendo, no te sales del universo, pero tampoco te obligas a escribir. Y así de alguna manera el inconsciente creo yo que lo va organizando y Está llega un muy momento en bueno, que eso es cierto. Lo va organizando el inconsciente, ¿no? sí, y al final llega un momento en que sale solo y en mi caso en 1 o 2 semanas escribo más de esa forma que en 2 años forzándome a ponerme cada mañana. Pero yo digo, eso es algo Buenísimo. subjetivo y no funciona para todo el mundo así. Y decime, ¿vas seguido a España o estás siempre en Londres? Pues estoy en Londres, ahora mismo estoy en España, estoy en Málaga, Ah, sí, estoy pasando un par de semanas. Fíjate, es algo curioso porque ay, como Málaga, me pareció una ciudad fantástica. Hace sí, pocos días estaba mirando las fotos que saqué en Málaga, es, un- es- maravillosa. es una ciudad estupenda y para vivir es mejor que para visitarla. Es una muy buena ciudad, sí, sí. Pues ahora mismo estoy aquí pasando un par de semanas, sí. Ahí en Málaga. Sí, sí, lo que ha pasado es que, ¿sabes? Cuando tuve que ir a Argentina, a Buenos Aires, por lo del premio, yo tenía organizado una nueva casa, de estas en las que me quedo, Ah, sí, eh, y tuve que cancelarla para poder ir a Buenos Aires. Entonces me quedé sin casa y por eso ahora estoy pasando un par de semanas en Málaga. Es así. buenísimo. Bueno, ¿y estás escribiendo alguna novela nueva? ¿Estabas escribiendo alguna novela nueva? Sí, Sí, estoy ahora he parado porque estamos con la edición de Cuaderno Inglés, que es la que ha claro. ganado. Además, qué editorial, Alfaguara. Te van a editar en un montón de países. Eso va a ser fantástico, ¿no? Sí, tengo muchas ganas. La verdad que va a ser un empujoncito importante para mí. Sí, sí. Bueno, Daniel, yo te agradezco muchísimo la presencia en mi programa y te vamos a llamar el año que viene a ver qué pasó con tu criatura premiada en otros lugares, después de ya editada y haciendo el mundo. Estupendo, muy bien. Pues hablamos el año que viene. Bueno, te deseo la mejor de las suertes, porque seguramente, y voy a estar ávida esperando la novela acá. Gracias. Un Gracias. abrazo. Chao, otro. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en este programa a Ricardo Alac, que es una figura muy importante del teatro argentino y que recibió en la ceremonia de entrega de los premios Clarín Novela el premio que ya hace muchos años Clarín hace a la trayectoria de personalidades
de la cultura argentina. Y tenés importantes compañeritos en ese premio. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto de escucharte. Estoy muy bien, por suerte muy bien. Bueno, A pesar de mis 90 años, bien y lo llevo que bien. no, esos 90, así vale la pena llegar, ¿eh? Así vale la pena llegar. Sí. Bueno, contame qué sentiste con este premio a la trayectoria. ¿Qué significa para vos que debes haber recibido otros premios y tenés una vida tan Y la verdad importante? que he sido bastante premiado en mi vida. Siempre un premio es una caricia al alma, sobre todo porque el director de la revista, Enie, me dijo que había sido un consenso de los redactores Qué también. lindo Y eso. entonces, esto me puso más contento todavía, ¿no? Por supuesto, creo que dicen más a los otros que a uno mismo. Creo que un premio es eh, una confirmación de que uno está trabajando bien y que tiene que seguir en ese camino. No, no hay otro camino que el de uno, que hay que No, seguir. seguro. Y el Así camino se hace andando, como dijo Machado hace que, muy muchísimo. bien. Y bueno, yo creo que llegué a los 90 años por varias razones. A ver, Primero, contanos. porque tengo de un origen sirio y entonces como comí toda mi vida de juventud comida mediterránea, que es muy sana, Muy es mucha sana. verdura, mucha verdura y fruta. Eso mezclado con la carne argentina me ha dado una gran salud. Por otro lado, yo tuve de chico una bronquitis. Mi mamá se tuvo que mudar con mi hermano Enrique a Córdoba, donde me curé finalmente. Qué bien. Pero me quedó esa indicación médica de que tenía que hacer deportes todo el tiempo. Qué Y bien eso. no, Qué fíjate, buena falta nos hace eso a las personas que vivimos estudiando, leyendo. Yo siempre digo que si Dios me volviera a hacer de nuevo, pediría que me haga deportista porque no lo soy. Y no me lo fomentaron eso es nunca. malo, eso es malo. Yo te digo, vos fíjate, el Che Guevara, por ejemplo, era asmático, mucho peor Sí, que yo. Y todo el sí, tiempo hizo rugby, hizo revoluciones, como si te fuera poco, pero subió a la montaña, se quedó en la montaña. Bueno, pero volviendo a mí, me quedó la afición por el deporte, o sea que yo sigo nadando, jugando al tenis, y eso creo que qué bueno, también ha Ricardo. sido un motivo de estar en buena salud. ¿Te das cuenta? Pero después está el cariño de la gente, que es muy importante, de los seres que vos querés, Sí, los uno hijos, también vive la a través de pareja. sus afectos, ¿no? De No, lo por que construye en la supuesto. vida. Y decime, y vos fuiste una voz muy importante en tiempos muy difíciles de la Argentina, en tiempos asiagos. El Y ese es otro teatro, premio que tuve porque la tripla me amenazó de muerte y me tuve que ir del país. exacto. Hacíamos un Tiempos programa de en televisión. que yo era muy jovencita, pero los que nos quedamos con miedos, Sí. con miedo. Este, y bueno, fue muy duro, muy duro eso, para Yo, los intelectuales. yo me acuerdo que hubo una reunión en Argentores hace cosa de 5 años, donde el que era en ese momento ministro, no me acuerdo de qué, del gobierno, trajo una lista que había conseguido la Marina, Sí, escondida en un baúl y en un gesto que la honra, la Marina se lo ofreció al gobierno y Argentores hizo una especie de librito con esa lista. Y hay ah, un mira montón de vos, intelectuales donde se dice lo que hace cada uno, músicos, pintores, escritores, dramaturgos, mis colegas,
Y bueno, estamos ahí en la lista negra, como se llama, ¿no? Absolutamente. Pero Que bueno, y estamos he sido premiado afortunadamente, de los dos lados. sí, eso es cierto. Sí, Decime, yo me acuerdo como estudié letras, que he sido una apasionada por el teatro toda mi vida. Además estudié en la Universidad de El Salvador y siempre que podía vivía en el San Martín o yendo a ver cine al Lorraine y a los cines de la L, ¿no? yo hacía lo Y mismo que vos. claro, Hacía lo mismo que vos. el teatro es maravilloso, debe ser maravilloso, es que producir una obra de teatro, después verla actuada, ¿no? Yo Sobre todo, admiro. lo que tiene de lindo es que se forma un grupo para eso. Es como una patrulla. Y es Qué una patrulla bueno. que se forma para conquistar un lugar, ¿viste? Entonces está el director, el autor, los actores, el escenógrafo, la vestuarista, el que hace la prensa, etcétera. Y es muy lindo porque es un arte colectivo el teatro. Es maravilloso. Sí, sí, pero vos has escrito grandes obras y hay otros autores que también. Y además, en ese sentido, creo que todo lo que vivimos los argentinos, las épocas negras de la dictadura, también hicieron que fomentaron de alguna manera que explotara el teatro por donde podía, ¿no? Porque mira, yo me acuerdo en ese sentido siempre de una frase de una carta que escribe Camus sobre el rol del artista en el siglo XX. Y él dice, cuando el periodista, el origen de ese texto, que es muy extenso, es la pregunta de un periodista que dice, ¿cuál es el rol del artista en el siglo XX? Y él dice que el rol del artista es estar en el centro del combate, lejos de los ejércitos particulares y denunciando las injusticias del mundo. Y bueno, yo lo amo a Camus, es un Yo autor de también, cabecera. yo también lo amo. Y Y tiene qué otra frase teatro, muy linda, tiene otra frase muy linda que yo cito muchas veces, que dice que el escritor no tiene que estar ni con este ni con el otro partido, sino que tiene que estar con los que tienen que padecer los gobiernos, exacto, exacto. directamente, ¿no? No están con Decime, los gobiernos, sino con quienes los padecen. y Y vos, eso siempre es una guía para mí, para saber qué tengo que escribir. ajá, y seguís escribiendo, Si yo no escribiera, yo creo que no viviría mucho más, porque pero escribir es mi manera de ver, de encontrar un sentido a la realidad que me rodea, a la vida. Es muy importante para mí escribir. Es un no, es diálogo un refugio y es un refugio que te une con los otros, no te aísla. exactamente, muy bien. Es un refugio y a la vez me conecta. Y veo lo que la realidad, ¿viste? Porque, ¿qué es para qué es una obra de teatro, por ejemplo? Es una manera a través de los personajes de ver otro aspecto de la realidad que no conocías. Y para mí también, Absolutamente. yo también lo veo, porque me llega, ¿viste? Eh, y uno lo trabaja, por supuesto, y mucho. Pero bueno, uno está tratando de entender a través de los personajes qué es lo que pasa. Y te voy a decir que hoy en día es muy difícil esto ya, No, porque es muy realmente difícil. estamos, Mira, Ricardo, yo me quedé sin minutos ya, pero realmente no sabes cuánto agradezco tu presencia en nuestro programa. Te voy a volver a llamar más adelante, bueno, eh, Lina, bueno, pero no quería que la gente que nos escucha se enterara de tu premio, porque es bien merecido. muchas gracias por llamarme y en cualquier momento nos encontramos de vuelta. Nos encontramos. Este es un diálogo que no termina. No, exactamente. Un abrazo fuerte. Cariños a Eva. Chau, Gracias. chau. Chao. Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Bueno, estimados oyentes, como les dije en mi programa, siempre noviembre es un mes de premios y es muy lindo ver cómo en la cultura los premios abren caminos, le facilitan la vida a los creadores. Así que me despido de ustedes con esa reflexión. Creo que los premios abren caminos inimaginables para quienes los ganan, porque a veces sorprenden hasta aquellos que se han presentado o han apostado o han buscado acceder a un premio. Estos premios Clarín Novela abren muchos caminos porque la asociación con Alfaguara, que es una editorial inmensa, promueve que estas novelas premiadas puedan ser impresas en toda la comunidad hispanoparlante. Bueno, con esto me despido, les deseo una buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves. Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.